Los pronósticos no son auspiciosos, por lo menos para 2016. El año terminará con una inflación del 40%, una recesión o caída del PBI del 1,1% y un dólar a 16 pesos con 02. Así lo indicaron los bancos y consultoras privadas incluidos en el informe de Latin Focus Consensus Forecast. Para el año entrante, los indicadores toman otro color. El crecimiento del Producto Bruto Interno será del 3,7%, la suba de precios del 20,3% y el dólar a 18 pesos con 34, según promedian las principales consultoras del país. Los analistas prevén que la cuenta corriente presente este año un déficit del 2,3% del PBI, mientras que en 2017 sería del 2,5%. La balanza comercial cerraría con un superávit del 0,6% este año y un déficit del 0,2% el próximo. En tanto, el déficit fiscal caería del 5,3% al 4,7%. Las exportaciones, en tanto, ascenderían este año a 58.700 millones de dólares y el próximo a 58.200 millones de dólares. Las importaciones sumarían este año 63.300 millones de dólares y en 2017 63.500 millones de dólares, casi sin variaciones. Las reservas internacionales, por otro lado, llegarían a 34.300 millones en 2016 y a 40.200 millones de dólares en 2017. El blanqueo, el fin del default, la era de presupuestación y la temporada alta de proyecciones son el disparador ideal para la segunda edición del Financial Summit de la Nación. Bienvenidos. Bienvenidos entonces al Financial Summit de la Nación, segunda edición. Vamos a arrancar invitando a quienes van a participar del primer panel, unos 45 minutos donde vamos a discutir sobre estos números. Veía ahí el potencial, y digo, en el mundo de los CFOs, en el mundo de los directores de finanzas, hablar de cerraría es algo que seguramente nos va a traer cola. Así que invito a subir aquí al escenario a Miguel Kigel, también a Luciano Laspina, a César Litvin, a Hernán García y a Alejo Costa, que ahora les voy a decir dónde están ubicados, así ustedes también los van identificando. Bienvenidos, por favor tomen asiento. Lo tenemos así en el extremo derecho a Miguel Kigel. Miguel Kigel es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, tiene un PhD de Columbia University, también es director ejecutivo de Convius y fue, entre otros cargos, subsecretario de Finanzas a nivel nacional. Bienvenido, Miguel. Un gusto estar acá. A su izquierda, a mi derecha, lo tenemos a César Litvin. César es uno de los referentes cuando uno pregunta sobre blanqueo, cuando uno pregunta sobre las perspectivas que tiene esta gran apuesta que hace ahora el gobierno nacional. Escribió 11 libros por ahora de especialidad tributaria, es autor de un libro sobre uno de los tributos más famosos en nuestro país, que es el impuesto a las ganancias, contador público nacional, socio y CEO del ISIC Litvin. Bienvenido, César. Un gusto estar acá. Bueno, en el centro también tenemos al economista jefe del Banco Galicia, estudió economía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster de la DITELA. Hablo de Hernán García, que desde 2012 sos economista jefe de Galicia. Correcto. Bueno, bienvenido, Hernán. También trabajó como coordinador de estadísticas de deuda externa del Ministerio de Economía, profesor de la UCA, bueno, un currículum bastante extenso. Muchas gracias. ¿No? A su izquierda, mi derecha, contamos con otro de nuestros invitados, que es Alejo Costa. Alejo dirige desde 2013 la estrategia y research macroeconómico de Puente, tiene varias áreas de expertise. Una de las que vamos a hablar seguramente es el tema de evaluación de activos, cuánto cuestan los activos, qué potencial tienen. También trabajó en el Bank of America Merrill Lynch, estuvo en el Fondo Monetario Internacional, digo, otro currículum que nos va a dar que hablar el día de hoy. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y aquí está a la derecha, un hombre de bajo perfil, pero que lo deben haber visto durante los últimos días en todas las portadas, principalmente en la Nación, que es Luciano Laspina, diputado nacional por Cambiemos, es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Congreso de la Nación. Bienvenido, Luciano. Gracias. También quien estuvo ahí, ¿cuántas horas con el ministro Aranguren? Más de 10 horas. 10 horas con el ministro Aranguren hablando, justificando en lo que fue el debate de tarifas, que en estos días acaba de tener un capítulo muy importante a partir de la decisión de la Corte que se produjo y que vamos a contarte nada más que en un ratito. Arranquemos, Miguel, con las perspectivas. ¿Qué escenario encontramos para este cierre de 2016? Bueno, la primera mitad del 2016 fue muy dura, creo que la recesión fue más fuerte de lo que se esperaba. Nosotros calculamos ahora para este año una caída del producto del orden del 1,8%. La inflación fue fuerte, sobre todo en abril, que llegó al 6,5%. Pero yo diría que lo peor pareciera haber pasado. Hay que ver qué pasa con la decisión de la Corte de hoy, pero en líneas generales yo diría que las perspectivas son
y una economía que lentamente debería haber que toca piso el nivel de actividad y empezaríamos a ver una reactivación hacia próximo mes, fin de año, una inflación que ya parece haber cedido claramente, que se va a mantener en el orden del 2% mensual, va a tener que pelear para bajar abajo de eso, pero ya parece, por lo menos no está tan desbocada o no parece como realmente difícil como en el primer semestre. Y hacia adelante, digamos, yo diría que las perspectivas para un 2017 son buenas, son de una economía que vuelve a crecer, una economía que debería crecer arriba del 3% seguro y mostrar un consenso del 3,8%. Nosotros pensamos que puede estar en esos niveles, una inflación que va a estar muy por abajo de la de este año, tasas de interés más abajo y bueno, y ahí veremos muchas más inversiones. Yo creo que hay muchas razones para ser optimistas para el año que viene. Hernán, ¿qué pasó con el segundo semestre? Digo, uno ve el calendario llegó y también ves la realidad económica y parece que todavía no está llegando, al menos en términos de perspectivas. Bueno, la realidad es que el segundo semestre es una forma en la que me parece que el gobierno trató de administrar expectativas de una manera tal de convalidar o representar esto de que buena parte del macromanagement que tenía que hacer el gobierno inicialmente en su administración ya se hizo y que las consecuencias iniciales, sobre todo en términos de consumo, son las que hemos visto. Bueno, claramente hacia el segundo semestre uno debería esperar y deberíamos ver una mejora de la mano, como decía Miguel, de una desaceleración de la tasa de inflación que se está viendo. Digo, ya estamos en un segundo semestre, el dato de inflación del mes de julio es bastante alentador. Nosotros creemos que hacia adelante la tendencia en las tasas de inflación va a continuar a la baja y por lo tanto va a permitir revertir una parte de lo que ha sido un mal semestre en términos de consumo privado, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que eso junto con la reducción en las tasas de interés que estamos viendo y alguna mayor dinamismo del crédito, vamos a poder empezar a ver los brotes verdes que estamos esperando los economistas y que tardan en aparecer. Yo creo que en septiembre vamos a estar hablando, o en octubre, con datos de septiembre, ya vamos a estar hablando de una economía que empezó a mostrar reactivación. Alejo, esos brotes verdes que para algunos son una oportunidad en el mediano plazo, para otros como vos que se especializan en evaluación de activos, tienen algunas puntas. Hace unos pocos días Luis Pagani, presidente de Arcor, en una charla con la mayoría de los inversores mexicanos, les dijo, muchachos, apúrense, hoy está barato y va a dejar de estar. Se refería a los activos en la Argentina. ¿Crees en eso? Lo que nosotros vemos es que efectivamente, del lado particularmente de las compañías y el equity, hay algunas valuaciones atractivas. El mercado gradualmente se ha ido moviendo y ha ido comprando los activos argentinos de la mayor liquidez a la menor liquidez. Entonces, inicialmente los bonos en dólares fueron los que tuvieron un mayor impacto en los precios y donde Argentina de alguna manera tuvo un recorrido alcista. Después eso se trasladó a las acciones que cotizan en el exterior y gradualmente se está trasladando a las acciones que cotizan localmente porque esas valuaciones siguen siendo atractivas. Y todavía queda espacio, obviamente, a medida que parte de las metas que se fue trazando este gobierno, tanto el lado político como económico como institucional, se vayan logrando. O sea, ¿coincidís que la evaluación de los activos seguramente mejora en los próximos años? Tenemos una perspectiva favorable, sí. Luciano, vamos a arrancar por una etapa un poco más simple ahora con el diario La Nación del lunes que la de ahora, que me refiero concretamente al proceso por el cual se terminó saliendo el default. Digo, me acuerdo cuando medíamos hace poco más de un año cuánta gente estaba de acuerdo en pagarle a los fondos buitres, cerca del 20% te decían que estaban de acuerdo. Un año después, a comienzos de este año, hicimos la misma medición y el 80% decía, el 80% de los argentinos, que había que pagar y terminar con el default. ¿Cómo fue la cocina desde el Congreso? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué implicó esa salida del default? Bueno, fue una experiencia desde lo personal y de lo histórico fascinante, donde me parece que por primera vez la clase política le pudo hablar a la sociedad con la verdad, explicarle los costos y beneficios de esta negociación, la complejidad que eso implicaba y todo lo que traía aparejado para el país, poder solucionar este problema que hace años que estaba dando vuelta en Argentina, que impedía que haya crédito de largo plazo para las empresas, para las familias, para las provincias, que impedía financiar las obras públicas que Argentina necesita para volver a crecer. Y creo que dimos primero una batalla política dentro del Congreso, un debate que permitió esclarecer esto y reunir consensos, y después planteárselo a la sociedad y también ganar la pulseada en la sociedad frente a otros sectores que alentaban fantasmas, que nos hablaban de juicios que iban a llover por todos lados si buscamos una solución para el default de la deuda argentina. Y la verdad es que
fue un proceso de aprendizaje, te diría, en lo personal y en lo político muy importante, y creo que una gran madurez de la sociedad argentina y de la clase política, con un Congreso muy dividido, un gobierno nuevo, pero con minorías en ambas cámaras, lograr ese consenso y llevar una solución que al principio parecía muy polémica y que terminó teniendo todo el apoyo de la sociedad. ¿Y pensabas que iba a ser tan rápido, tan expeditivo como finalmente fue? Bueno, fue incluso más rápido de lo que nosotros pensábamos, es cierto, pero eso mostró de alguna forma la madurez que te decía de esta clase política, que hoy creo que muestra algunas caras de renovación que le hacen bien a la Argentina, más allá de las diferencias que podemos tener en el corto plazo. Y creo que ahí se vio una nueva etapa de la Argentina, por supuesto liderada por el gobierno del presidente Macri, pero también con algunos representantes de la oposición que están teniendo una actitud más responsable. Yo creo que los inversores deberían tomar nota también de eso, de que hay nuevas generaciones que están entrando al terreno político y no solo en Cambiemos, estoy hablando de María Eugenia Vidal como uno de los liderazgos políticos emergentes no solo en la provincia de Buenos Aires, yo diría a nivel nacional y otros tantos, sino también en la oposición. Y eso garantiza que muchas de las reformas que estamos empujando por estos meses en la Argentina van a tener continuidad. A veces imponer una mayoría circunstancial sin consenso lleva a que después viene la contrarreforma y es el peor escenario para los inversores. Me parece que hoy podemos tener la garantía que muchas de las cosas que estamos haciendo están saliendo con el consenso de todo el arco político. César, lo que no tuvo consenso finalmente es el tema del impuesto a las ganancias, algo de lo que has escrito hasta un libro y que hoy en la mayoría de los argentinos estamos siendo tributaristas por esta presión tributaria récord. ¿Hay margen para modificar el impuesto a las ganancias? Hoy las cuentas no dan. La realidad es que la herencia recibida del combo de déficit fiscal con alta presión fiscal y con impuestos distorsivos no daba mucho margen, porque en un escenario donde sobra el dinero podemos bajar fácil los impuestos. Pero es cierto que el impuesto a las ganancias hoy es un impuesto que no mide bien la capacidad económica de los que tienen que pagar impuestos y se denota un sacrificio fiscal muy elevado en los asalariados, en los trabajadores, porque han hecho en las últimas décadas una manipulación de los mínimos no imponibles, con lo cual cada vez que había recomposiciones salariales, no aumentos salariales, sino recomposiciones salariales, gran parte de eso no iba al bolsillo del trabajador, sino al Estado. Pero hay asignaturas pendientes, el impuesto a las ganancias hoy está distorsionado por la inflación y esto hay que ajustar. Básicamente la asignatura pendiente más urgente de curar son las famosas tablas de las escalas de las alícuotas progresivas del impuesto. Pero las cuentas parece que no dan para hacerlo ahora. Y no sobra dinero. Luciano mira en silencio, pero digo... no sobra dinero porque el escenario es el peor, pero yo creo que el impuesto tiene que ser justo y habrá que ver de qué manera a partir del 2017 esto puede cambiar. Miguel, a comienzos de este año hablábamos de está cargado el 38 respecto de el 38% que tenía como tasa de referencia el Banco Central a partir de la decisión que tomó en este caso Federico Sturzenegger. Después se bajó, en lo que parece historia, pero fue a comienzo de año, la tasa de manera abrupta y eso generó una migración al dólar. Ahora de a poco y más gradualmente la tasa empieza a ajustarse. ¿Qué pronóstico tenés y cómo ves esta fotografía? Bueno, yo creo que primero el Banco Central a principio de año tenía que subir la tasa para dar tranquilidad de que después de una fuerte depreciación del peso, que fue de 9.50 en ese momento a casi 14, y de algunas subas de precios, la inflación no se iba a escapar demasiado y que el dólar no se iba a escapar demasiado. Y la verdad es que en ese sentido lo logró. Lo que pasa es que tal vez hubo un error de percepción probablemente del Banco Central en ese momento, que fue cuando la tasa estuvo en 38, ya en febrero parecía que estaba tranquilo, la bajó de golpe a casi 30. En la City decían, la canchereó Sturzenegger. Bueno, no creo, yo creo que se confió. Entonces se confió en que las cosas ya estaban estabilizadas y ahí el mercado no lo perdonó y vino el dólar que se escapó a 16 y tuvo que volver a llevar la tasa a 38%. Y la verdad que para muchos fue una tasa muy alta, pero cuando uno mira comparaciones internacionales, la verdad es que no fue una tasa muy alta dada el nivel de desequilibrio y los riesgos que había. Y después la está bajando gradualmente a medida que va bajando la inflación. O sea, nosotros
Creo que ahora lo viene haciendo bien. Creo que esta baja en la tasa de interés está para quedarse. No espero una reversión de tasas como la de febrero. O sea que va a ser persistente. Va a ser persistente y creo que va a seguir bajando y va a ir acompañando la baja de la inflación. A medida que la baja de la inflación se vaya consolidando, vamos a ir viendo que las tasas van a seguir bajando. Pero hay una cosa interesante, digamos, respecto de los regímenes que históricamente ha tenido Argentina. En el pasado, Argentina en general trataba de controlar la inflación a través de el tipo de cambio, ¿ok? Fijando el tipo de cambio. Como ancla, como ancla nominal. Eso cambió. Ahora vamos a un sistema de metas de inflación que todavía no está implementado, pero lo que nos tenemos que acostumbrar los argentinos es que ahora más el tipo de cambio va a flotar. Va a flotar y va a ser volátil, como fue, por ejemplo, el día de Brexit, que no sé si se acuerdan, que el tipo de cambio pasó de 14 a 15.30 en un día. ¿Ok? Ahora después volvió a bajar. Y esa va a ser la norma porque el instrumento que va a utilizar el Banco Central es la tasa de interés, como lo hacen todos los países de la región. Hernán, esa tasa de interés, digamos, desde el contacto que tenés vos como economista jefe del Banco Galicia con pequeñas y medianas empresas, durante una época fue una mala palabra, ¿no? Porque mirabas las inversiones productivas y decías, ¿quién va a financiar proyectos con una tasa de LEVAX del 38%? ¿Hoy es imprescindible para calentar en parte la economía que vaya bajando? Yo creo que hoy por hoy el Banco Central está intentando, sobre todo, minar expectativas de inflación a través de la tasa de interés. Y me parece que está hoy con una tasa de interés que, una vez que empiece realmente a convalidar esta baja, va a favorecer enormemente el desarrollo de los negocios. Nosotros tenemos también una visión parecida a la de Miguel en cuanto a que la tasa de interés probablemente lo que hoy es algo así parecido al 29% en el tramo corto de la curva de LEVAX, esté más cercano al 23 o 24% a fin de año. Me parece que el resto de las tasas van a seguir acompañando esta dinámica. Hoy la tasa de interés real esperada en Argentina es realmente alta. Si uno toma los datos de inflación del mes de julio, el 1,9% de la inflación core, comparado con la tasa de interés que tenemos hoy, está dando una tasa de interés de corto plazo esperada más cerca del 7%. Entonces yo creo que esto es necesario para bajar la inflación, pero que me parece que da bastante espacio al central como para que en los próximos meses continúe con su política de baja de tasas. ¿Sí? Alejo, cuando te metes con esta baja de tasas y nos metemos más también en tu currículum, esto del Bank of America, el Fondo Monetario Internacional como parte de tus escalas, ¿cómo nos está viendo hoy el mundo? Digamos, ¿cuál es el análisis que se hace? Yo creo que hay dos cuestiones. Por un lado, la visión de los inversores del exterior, y en general la visión es de ciertos riesgos hacia adelante, pero por ahora dando el beneficio de la duda al gobierno en el sentido de darle tiempo. Principalmente del lado fiscal, donde claramente hay una herencia pesada y el mercado le está dando tiempo, pero obviamente hay una preocupación. Después creo que lo que mencionaba antes Luciano, que es el tema institucional, es una parte fundamental. Los precios de los activos hablan, dan una señal, y si uno mira lo que es la curva soberana de Argentina, lo que denota esa curva es cierto miedo después del 2019. ¿Por qué? Porque hay cierto temor de que ciertas reformas que pueda incluir este gobierno no perduren a lo largo del tiempo. O sea, que sea sustentable más allá del gobierno que exactamente. Ese es un tema fundamental mirando hacia adelante, principalmente para las valuaciones de los activos más largos. O sea, estamos hablando del equity o los bonos más largos, en los cuales el tema fundamental es eso, que las reformas perduren a lo largo del tiempo. Y de ese lado la oposición, como mencionaba Luciano, tiene un rol, que es mostrar que las medidas que se van tomando tienen cierto consenso de ese lado también. Luciano, vos estudiaste la economía en la Universidad de Rosario, tenés un máster también de la UCEMA. Cuando mirás el país y las economías regionales, ¿no?, de las que tanto se habla, ¿todavía no resucitaron como se esperaba, con la velocidad que se esperaba, o crees que esto se va a producir en el corto plazo? Yo creo que las medidas que se tomaron desde el inicio de nuestra gestión están ayudando fundamentalmente al interior de la Argentina. Se empiezan a ver recuperaciones en muchos lugares del interior, asociadas a la quita de retenciones, a la recomposición del tipo de cambio, a los sectores agroindustriales más ligados precisamente a este cambio de régimen impositivo. Y creo que va a ocurrir como muchas veces en Argentina, que es el interior el que termina traccionando las ciudades, con un impulso a través de las exportaciones, una recuperación de las exportaciones, que es la forma más sustentable de mantener de crecer. Y estamos viendo muchas señales en ese sentido. Esos brotes verdes en el interior se ven mucho más que por ahí en el consumo masivo de los grandes centros urbanos todavía,
más allá de que nosotros creemos que ahora con los cierres de las paritarias y la reducción de la tasa de inflación va a venir una recomposición del salario real que va a empezar a alentar el consumo en los centros urbanos. Pero vemos se habla ahí de una pérdida de poder adquisitivo entre 10 y 15 puntos. ¿Coincidís con ese número? Naturalmente el primer semestre donde combinó la aceleración inflacionaria, la salida del cepo cambiario, la recomposición tarifaria, que ahora está parcialmente en debate, y todavía no teníamos el impacto pleno de las negociaciones paritarias, eso generó un golpe al salario, pero nosotros vemos que en los próximos meses va a haber una recuperación paulatina del salario real. Esta vez no va a ocurrir como en muchas oportunidades en Argentina, donde teníamos un milagro de corto plazo que se derrumbaba a las pocas semanas de las elecciones. Recuerdo, por ejemplo, el año 2011, donde a pocas semanas de ganar la presidencia con el 54%, Cristina Fernández de Kirchner, se impuso el cepo cambiario, pues nos estamos quedando sin reservas. Nosotros no queremos repetir esas experiencias, queremos que el crecimiento sea sustentable y para eso tenemos que ir tomando las medidas sin atajos, sin milagros de corto plazo que se desvanecen al poco tiempo, y creemos que ese es el escenario que está viendo el mercado. El mercado está viendo una recuperación suave de aquí a fin de año y más fuerte el próximo año, pero que es mucho más sustentable porque no está basada en medidas artificiales, sino por el contrario en la solución de viejos problemas que tenía Argentina, como la eliminación del default de la deuda, la salida del cepo cambiario, la reducción inflacionaria que se está haciendo lentamente pero de manera consistente. ¿Más lenta de lo que esperaban? Yo creo que era muy difícil calibrar al inicio de nuestra gestión cómo se iba a acomodar la economía a este cambio de régimen que estamos impulsando. Muchos analistas el año pasado veían un 2016 muchísimo más duro en materia de tipo de cambio, de inflación, incluso de conflictividad social, de lo que estamos viendo. Creemos que era difícil de pronosticar, lo que sí vemos que el segundo semestre está viniendo en línea con lo que pronosticamos. Ya tenemos índices alrededor del 2%, agosto viene siendo un muy buen mes en materia inflacionaria y creemos que eso se va a ir consolidando en el tiempo. Miguel, cuando uno mira tus pronósticos para este año, la verdad es que eran moderados, no estaban tan escépticos como plantea en este caso Luciano, pero la realidad es que la inflación y la meta de inflación que se planteó del 25% no puede ser ya cumplida a esta altura del año. ¿Ustedes estimaban esto, que no se iba a poder cumplir con ese 25%? Y la verdad que nosotros cuando hacíamos las cuentas veíamos una inflación más cercana a lo que estamos viendo. O sea, lamentablemente, digamos, ¿por qué? Porque un país, digamos, que tenía, digamos, distorsiones tan fuertes, precios relativos tan fuera de línea, donde había que acomodar el tipo de cambio 50-60%, donde había que subir tarifas varios cientos por ciento, digamos, depende de cada caso, pero 200-300% como mínimo. Era muy difícil pensar que la inflación iba a ser simplemente de 25%. Nosotros la veíamos realmente mucho más cerca del 40%. Yo diría que en eso la verdad que no debería haber habido muchas sorpresas, porque la verdad que era un ajuste difícil, que iba a ser sobre todo, y lo que tiene es que realmente no es una inflación que se sostiene en el tiempo, sino es de una vez para acomodar los precios, que obviamente aparece como inflación y le pega a la gente, obviamente, ¿no? La famosa inflación núcleo, es decir, por un lado lo no estacional y por otro lado claro, la los núcleo ajustes. Exactamente. Nosotros lo que mirábamos eran los ajustes de una vez, que son de los precios regulados y algunos estacionales. Esa sí va a llegar alta, pero que la núcleo sí va a poder contener y de hecho se está conteniendo. Donde tal vez hubo un poco más de sorpresa era en el tipo de cambio, donde realmente quedó mucho más planchado. Yo me acuerdo de haber tenido debates respecto de por qué el tipo de cambio podía haber estado planchado. Uno de los supuestos que había era que Argentina, se le va bien, iba a entrar muchos capitales. Y es lo que está pasando. Este no es un atraso cambiario liderado por un superávit comercial, que estamos exportando mucho. Es básicamente tasas de interés altas, que te están pegando obviamente al tipo de cambio. Y segundo, mucha entrada de capitales, no solamente privados, también muchos públicos. Las provincias se están endeudando, las empresas están logrando endeudarse. Se reabrieron líneas de comercio exterior, se reabrieron líneas financieras. Las empresas hoy están mandando plata a la Argentina, aunque no sea para inversión, sea para cancelar deudas acá en pesos, sea para financiar capital de trabajo. Y todo eso, digamos, está planchando el tipo de cambio y el blanqueo. Creo que va a ser un factor que le va a sumar también al atraso cambiario. O sea, eso tal vez no lo teníamos tan claro, creo que a muchos nos sorprendió, pero creo que lo demás
más o menos está en línea con lo que se esperaba, tal vez la recesión un poquito más fuerte, pero está en línea con lo que se esperaba, con lo que esperábamos. César, ¿hay que confiar en este blanqueo? Digo, se habla de perspectivas, arrancaron primero en 20.000 millones de dólares, después 40.000 millones de dólares, después algún optimista dijo 60.000 millones de dólares. Ese fui yo. Mirá vos. Ese fui yo, sí. Yo creo que este blanqueo va a superar todas las expectativas oficiales, que son prudentes, porque el contexto internacional ayuda a esa situación, porque el contribuyente que por distintos motivos se tuvo que fugar a resguardar sus activos, no necesariamente fue porque quería pagar menos impuestos, a veces fue para proteger su ahorro, ahora tiene la oportunidad, no hay cepo, no hay default, hay reglas más claras, hay más seguridad jurídica, hay mucho por hacer en la Argentina y desde el punto de vista internacional ya está en marcha el proceso de intercambio de información automático, que esto es un paradigma que cambia mucho porque a diferencia de otros blanqueos, el contribuyente en anteriores regímenes lo que hacía era blanquear lo que tenía ganas y el resto lo dejaba fuera y dormía tranquilo. Esa tranquilidad no la va a tener más. Porque ese dinero no se va a poder reutilizar en el mediano Esa plazo. tranquilidad no la va a tener más porque va a haber un radar informático que va a informar anualmente a todas las administraciones tributarias, y son muchas, y aunque todavía Estados Unidos no está, pero va a estar, ¿sí? Va a estar informando en breve lapso, a mi gusto. Yo creo que aquel que quiera quedarse afuera de este blanqueo no va a poder dormir tranquilo y se expone a un riesgo muy grande. Y aquellos que le parece que es caro el 10%, yo le diría que reflexione un poco, haga números, porque si el fisco detecta esos activos no declarados, no le va a alcanzar el capital para poder pagar toda la deuda fiscal, además de un calvario de un proceso penal amplio, ¿no? Entonces yo digo, este blanqueo tiene expectativas del gobierno. Yo creo que estas expectativas van a ser cumplidas y creo que va a superar los 60.000 millones de dólares de exteriorización. De ahí, cuánto vendrá en lo inmediato no se va a poder saber porque hay un menú de opciones muy importantes, pero quiero destacar que este blanqueo, a diferencia de todo el resto, tiene un mérito muy importante de valorar la dignidad del contribuyente cumplidor, porque tiene un premio el contribuyente cumplidor. Y esto es importante porque hace que aquel que cumplió no se sienta tan mal. Tal vez vos que nos estás mirando estás todavía un poco dormido con el blanqueo. Fíjate que ya en la FIP tenés en la página donde te dicen lo que saben que vos tenés y todavía no declaraste, con lo cual empezá a despertar porque esto que te está planteando César seguramente aparezca. Quisiera hacer un comentario, yo coincido 100% con lo que dijo César en cuanto a puede ser el éxito del blanqueo y un número que ayuda un poco a poner la perspectiva, estos números en perspectiva, es Chile. Chile es un blanqueo de hace poquito donde entraron 20.000 millones de dólares. Ahora Chile es un 40%, en términos de tamaño de la economía, es un 40% de la economía argentina. O sea, lo que serían 20.000 millones de dólares para Chile serían 50.000 millones de dólares para la Argentina. Eso suponiendo que tienen la misma cantidad de dinero no declarado. Suponiendo que en la Argentina hay mucho más dinero afuera, que todos coincidimos que en Chile por los otros años, por la inestabilidad, yo creo que el número nos puede sorprender bastante arriba de los 50, 60. Hernán, ¿eso cambia el panorama? Digo, este blanqueo, si es tan exitoso como se está planteando de antemano, ¿qué variables hay que seguir? Porque mucho tiempo fue la falta de dólares y ahora sería una lluvia de dólares los que llegarían por el blanqueo. Bueno, yo creo que el resultado del blanqueo va a ser probablemente muy importante respecto de la lectura que hay que hacer en uno de sus aspectos, que es el financiamiento con el cual va a contar el gobierno el año 2017, que es un año en donde hay elecciones de medio término, donde el gobierno todavía va a tener que convivir con un déficit fiscal bastante elevado. Entonces yo creo que los recursos que provengan ahí, o bien en forma directa por el 10% sobre lo que se blanquee, o aquellos que canalicen el blanqueo a través de los bonos que emitió el gobierno, creo que va a ser un dato clave para entender eventualmente el colchón con el que cuenta el gobierno para poder manejar con cierta cintura la cuestión fiscal en el año 2017. Digo, si no tenemos fondeo necesario, deberíamos pensar un gobierno que tiene que ir a una situación fiscal más apretada y por lo tanto le da menos margen de maniobra desde el punto de vista político. Entonces yo creo que es muy importante la lectura fiscal
y la consecuencia que puede tener el año próximo. Alejo, hay un tema que siguen mucho algunos empresarios, tal vez con cierto vicio del pasado reciente, que es la relación entre el peso y el dólar como la variable de competitividad. ¿Cómo la ves, la relación actual? ¿Crees que está atrasado el dólar respecto al peso? ¿Cómo lo analizás? Es una muy buena pregunta. Realmente los análisis que suelen dar vueltas, que tratan de alguna manera llegar a una especie de tipo de cambio de equilibrio y que justamente en el FMI se hace mucho, tienen muchísimas fallas y realmente son débiles a la hora de hacer ese cálculo. En general, uno cuando compara históricamente a Argentina y trata de ajustar lo que sería una especie de tipo de cambio real que mida la competitividad desde los 90 a hoy, te da un tipo de cambio que sería equivalente a lo que hoy sería un 18. Entonces, desde esa perspectiva, Argentina luce ligeramente caro. ¿Eso significa que el tipo de cambio está sobrevaluado? Sugiere que sí, pero eso no implica que no pueda perdurar y tampoco implica que Argentina no pueda encontrar otras fuentes para mejorar la productividad que te permitan tener el tipo de cambio que ves hoy. Es verdad lo que, como mencionaba Hernán, como mencionaba Miguel, que la clave acá es la entrada de capitales. Que puede llegar a venir del blanqueo, puede venir de la inversión extranjera directa, y eso es algo que de alguna manera te puede sostener un tipo de cambio que a priori hace que Argentina luzca ligeramente caro. Luciano, yendo un poco a la realidad de estos últimos días, el tema de las tarifas se convirtió en protagónico, la Corte Suprema finalmente dio su veredicto, y en ese veredicto habla concretamente de los no aumentos para un segmento, ¿no? Sobre todo los residenciales. ¿Cómo cambian las cuentas públicas nacionales a partir de esta decisión? Bueno, hay que ver finalmente qué alcance tiene el fallo cuando se realizan las audiencias públicas que ordena la Corte Suprema realizar y cómo sale el nuevo cuadro tarifario a partir de esas audiencias, como para tener una estimación concreta. Lo que está claro es que el impacto va a ser en este año. Este año veníamos en línea con nuestra meta de cumplimiento fiscal y hasta quizás un poco holgados. El objetivo era tener un 4,8% de déficit, bajando desde lo que habíamos recibido, que estaba muy por encima de eso. Con lo cual, bueno, tendría un impacto fiscal este año, no es el mejor escenario. Nosotros creemos que Argentina tiene que ir hacia una recomposición tarifaria que dé alguna razonabilidad al cuadro tarifario, que aparezcan las inversiones, que podamos tener también los usuarios un uso más racional de la energía. Argentina está entre los 40 países que más contaminan en el mundo por razones energéticas. Tenemos también que ir a una matriz de energía sustentable. Es un proceso lento, pero que hay que avanzar. Esto quizás demora un poco los tiempos, pero estamos convencidos que el proceso va a seguir adelante. De modo tal que soy optimista, que vamos a ir encontrando una solución a este problema, que tiene más de jurídico que de otra cosa, porque nosotros vemos que la sociedad está básicamente aceptando que Argentina tenía tarifas tremendamente atrasadas, que era... ¿Fue un error no llamar a una audiencia por más que no fuera vinculante? Es difícil, la opinión de los abogados fue que no hacía falta. Además se utilizó el marco legal que prevé por un decreto del año 2003 que permitía generar aumentos tarifarios transitorios como paso previo a una audiencia pública. Era lo que estábamos haciendo. La Corte Suprema interpretó que era mejor ir primero por las audiencias públicas y no aplicar este decreto, que es un decreto del año 2003, por el cual se podían, insisto, hacer estos aumentos transitorios. Así que bueno, nos cumpliremos con el fallo de la Corte, lo haremos de la forma que sea necesario y vamos a ir solucionando esta cuestión energética que ha puesto a la Argentina en una situación realmente dramática, donde prácticamente no tenemos más capacidad de importar gas en el invierno, cuando tengamos algunos días fríos. No solo hay riesgos de cortes a las industrias que ya ocurren, sino incluso de problemas de gas en algunos centros urbanos. Por eso pedíamos con cierta énfasis un uso más racional de la energía por parte de todos los argentinos, en particular los sectores medios y altos, que consumen 20 veces más que los sectores bajos, muchos de los cuales no están conectados a la red de gas, sino que usan garrafa para calefaccionarse. Así que, bueno, todo laberinto energético que hemos heredado lo estamos tratando de solucionar. Yo creo que este es un tropiezo, pero que vamos a seguir adelante. Estamos en temporada alta de presupuestación. Arranco por Luciano, pero después voy a ir para cada uno de ustedes. Y muchas de las compañías que nos están mirando, los protagonistas de las compañías, dicen, bueno, ¿cómo vienen los números para el año próximo? Desde el Congreso, la etapa de presupuestación a nivel nacional, estamos ya en el estadio previo, ¿no? Ya hay algunos bocetos. ¿Podés anticipar algo? Sí, nosotros estamos construyendo un presupuesto con mucho cuidado de
del dinero de los contribuyentes, tratando de hacer crecer el peso de los gastos de capital, las inversiones. Tenemos un programa de infraestructura tremendamente ambicioso para los próximos años. Sabemos que hoy Argentina no tiene una restricción de financiamiento. Las discusiones con los ministros no son si tenemos financiamiento de organismos multilaterales o de alguna otra fuente externa, sino básicamente cómo hacemos para ir de a poco reduciendo el déficit fiscal que tiene la Argentina. Por eso no queremos abusar, como tantas veces se ha hecho, de un financiamiento holgado a corto plazo y generando un problema a mediano plazo. Así que estamos siendo muy responsables. Hay mucha inercia del gasto corriente por razones regulatorias, por razones de estructura de funcionamiento del Estado. Estamos focalizando mejor los programas. Tenemos la decisión de no hacer ningún tipo de recortes en materia de gasto social, sino por el contrario, fortalecer los programas sociales. Así que bueno, es un desafío importante de cómo armar este rompecabezas para poder ir achicando el déficit fiscal gradualmente, para que haya más gasto de capital y obra pública, lo cual va a obligar obviamente a un esfuerzo muy grande de racionalidad, de austeridad y de cuidado del dinero de los contribuyentes. Miguel, a futuro, sobre todo para el año próximo, hay dos cuestiones. Una desde el punto de vista de las empresas, que quieren saber cómo viene el costo del dinero, cuáles son las perspectivas, y otra desde el punto de vista del país, que muchos dicen, bueno, el costo de no hacer un ajuste, el costo de no hacer determinados recortes, viene por el lado del endeudamiento. ¿Coincidís con esos diagnósticos? ¿Cuál es tu análisis? Yo diría, en términos de costo del crédito, sobre todo a nivel local, las tasas nominales van a caer, o sea, no vamos a estar más en tasas de LEVAC de 38, que implican tasas que le llegan a las pymes de arriba de 50. Yo creo que veo tasas más cerca 24, 25 o tal vez un poquito más abajo, que va a implicar tasas para las pymes de 30 a 32, que pueden ser altas, pero con una inflación del 2% mensual o por donde ande más o menos por ahí, no van a ser tasas más bajas de las que tuvieron hasta ahora, pero no van a ser tasas bajas, van a ser más parecidas a lo que tuvimos en los últimos años. Yo me imagino que los créditos productivos van a seguir existiendo porque son una necesidad en este contexto de tasas altas, sobre todo para las pymes. En cuanto al crédito externo, lo que yo veo es que, digamos, lo que es financiamiento a largo plazo en dólares para las empresas o para el gobierno, para financiamiento de obra pública, eso ha caído muchísimo, digamos. Hoy tenemos tasas de bonos a 10 años del gobierno nacional a 6% o menos. Eso no se veía, yo no lo recuerdo, o sea, no lo recuerdo de los años 80, digamos, que no hay, o sea, ni lo sabía en ese entonces, porque primero tenemos tasas muy bajas en el mundo y Argentina ha bajado mucho lo que se conoce como el riesgo país. Yo creo que el blanqueo va a ayudar a bajar un poco más esas tasas, porque la gente va a empezar a comprar bonos argentinos para no tener que pagar impuesto a las ganancias o bienes personales, con lo cual las tasas van a comprimir más. O sea que el crédito a largo plazo en dólares creo que va a seguir bajando y va a ser muy accesible para las empresas a los que tengan acceso. Pero si un proveedor hoy te ofrece crédito en dólares, yo creo que hay que tomarlo y mirarlo muy seriamente, ¿no? Ya me están marcando el tiempo, que tenemos que ir redondeando, pero César, una de las cuestiones que viene, ya el presidente anticipó el tema de ganancias, pero hay otra de las cuestiones que está muy desactualizada, monotributistas y autónomos. ¿Crees que eso se va a modificar para el año yo próximo? creo que eso hay que ponerlo en su justo lugar, no puede quedar retrasado, pero quiero hacer un comentario sobre la nueva ley pymes. Las pymes van a ser el impulsor del crecimiento económico, son las que generan rápidamente trabajo, eso va a derramar también crecimiento y hay una muy buena ley PYME que las aconsejo que las utilicen porque tiene beneficios importantes para lograr ese apoyo y ese crecimiento económico en situaciones impositivas, de inversión, de créditos privilegiados, etcétera, que creo que es importante aprovechar y también coincido con Miguel que el blanqueo va a derramar también, además de la exteriorización de un determinado capital, la gente va a tratar, una vez que ese capital esté exteriorizado, de darle un rendimiento o en títulos, son proyectos productivos que ya se están empezando a pensar. Hernán, a comienzos de la charla, Miguel lo que decía es que es optimista respecto de 2017. ¿Cómo viene tu análisis? No, coincido completamente. La realidad es que yo creo que Argentina tiene una oportunidad muy importante de comenzar a recorrer un camino de mayor estabilidad. En esto la dinámica de la inflación es una variable clave. Coincido con que
quizás no hay nada más reactivante que una desaceleración de la tasa de inflación de manera más permanente para Argentina. ¿Y eso se va a producir cuándo? Yo creo que se está produciendo y que me parece que es un recorrido que, teniendo en cuenta que hoy el gobierno habla de inflación y que tenemos un Banco Central que está concentrado en una desaceleración de la tasa de inflación, creo que lo podemos lograr. Quizás no podemos pretender una desinflación inmediata porque no hay ni siquiera experiencias regionales que acrediten esto, pero me parece que Argentina va a una desaceleración más permanente de la inflación y que, por otro lado, creo que el 2017 podemos revertir eventualmente el impacto negativo que hemos tenido sobre el consumo privado. Me parece que estamos acá bastante consenso en que el poder adquisitivo en 2017 va a permitir empujar algo el consumo privado y la inversión que obviamente también va a canalizar parte de este optimismo. Yo creo que lo que normalmente los economistas llamamos los animal spirit de los empresarios está totalmente activo y que esto se va a empezar a notar muy rápidamente. Alejo, la región lamentablemente nos jugó una buena pasada, sobre todo Brasil, pero muchos analistas en Brasil ya dicen que tocó su piso y que está teniendo un rebote. ¿Crees que va a mejorar también ese contexto? Compartimos, creemos que Brasil no va a tener un gran recorrido, que va a aumentar, que de alguna manera tocó un piso y va a tener un ligero crecimiento entre el 1,5% y 2%, pero para Argentina va a ser fundamental para principalmente levantar la parte de la demanda de la producción industrial, que había sufrido mucho de la mano, no de cuestiones tanto locales, sino de la caída de la demanda brasileña. Y de la mano de eso, además, adicionalmente, lo que vemos es que Emergentes en su conjunto sigue siendo un sector demandado que de alguna manera se rezagó un poquitito respecto al resto del mundo y desde esa perspectiva el contexto sigue siendo favorable para Argentina. Luciano, la última para vos tiene que ver con algo que le preguntaba a César desde lo técnico, desde cómo se ve desde otra cancha, no desde estar involucrado en el Congreso. ¿Se viene finalmente la reforma en ganancias y una reforma tributaria? Bueno, en ganancias está la promesa del presidente Macri de enviar antes de fin de año un proyecto de revisión de las escalas. Como se decía aquí, lo vamos a hacer. Creemos que va a ser en paralelo con la discusión de la ley del presupuesto, ahora que arranca el 15 de septiembre. Y la reforma tributaria, bueno, la ley de reparación histórica a los jubilados incluía en uno de sus artículos la creación de una comisión bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados, para estudiar de aquí a un año una reforma tributaria integral en la Argentina. Nosotros esperamos que eso sea el puntapié inicial de una discusión más profunda que involucre sobre todo a las provincias y a los municipios que han tenido, yo diría, un comportamiento bastante expansivo en materia tributaria o desordenado, por decirlo más claramente, que está cargando muy fuerte sobre las espaldas de las empresas. Yo creo que gran parte del costo argentino es quizás, y se ve en el precio de las góndolas, la carga impositiva de los alimentos, es la cuestión de ingresos brutos y de muchas tasas municipales que van sobrecargando los costos de producción y la carga impositiva final al consumidor. Hay que trabajar mucho sobre eso. Hay una gran oportunidad a partir de la devolución del 15% de precoparticipación a las provincias, la recuperación del crédito a las provincias. Son cosas que permiten pensar en un escenario un poco más holgado en materia fiscal en los próximos años para las provincias, que nos va a permitir sentarnos a discutir una reforma tributaria integral que no incluya solo a la nación, sino también a los estados subsoberanos. Miguel, César, Hernán, Alejo, Luciano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias.